Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuiamo il nostro cammino di riflessione. Seguimos nuestro camino de reflexión sobre la Iglesia como se nos presenta en la Constitución Conciliar Lumen Gentium. Hoy afrontamos el cuarto capítulo, que trata sobre los laicos. Todos recordamos lo que al Papa Francisco le gustaba repetir. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Esta sección del documento se preocupa de explicar en positivo la naturaleza y la misión de los laicos. Después de siglos en los que habían sido definidos simplemente como aquellos que no forman parte de los clérigos o de los consagrados. Por esto me gusta releer con ustedes un pasaje muy hermoso que habla de la grandeza de la condición cristiana. Por tanto, el pueblo de Dios, por él elegido, es uno, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es común la dignidad de los miembros, que deriva de su regeneración en Cristo. Común la gracia de la filiación. Común la llamada a la perfección. Una sola salvación, una sola esperanza y una caridad indivisa. Antes que cualquier diferencia de ministerio o de estado de vida, el concilio afirma la igualdad de todos los bautizados. La Constitución no quiere que se olvide lo que ya había afirmado en el capítulo sobre el pueblo de Dios, es decir, que la condición del pueblo mesiánico es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Naturalmente, cuanto más grande es el don, más grande también es el compromiso. Por esto el concilio, junto con la dignidad, subraya además la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Pero ¿dónde se funda esta misión y en qué consiste? Nos lo dice la descripción misma de los laicos que el concilio nos propone. Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. El pueblo santo de Dios, por tanto, nunca es una masa informe, sino el cuerpo de Cristo. O como decía San Agustín, el Christus totus es la comunidad orgánicamente estructurada en virtud de la relación fecunda entre sus formas de participación al sacerdocio de Cristo, sacerdocio común de los fieles y sacerdocio ministerial.
En virtud del bautismo, los fieles laicos participan al mismo sacerdocio de Cristo. De hecho, Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos. Por eso los vivifica con su espíritu y los impulsa sin cesar a emprender toda obra buena y perfecta. ¿Cómo no recordar en este sentido a San Juan Pablo II y su exhortación apostólica, Christi Fideles Laici? En ella, él enfatizaba que el concilio, con su riquísimo patrimonio doctrinal, espiritual y pastoral, ha reservado páginas verdaderamente espléndidas sobre la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de los fieles laicos. Y los padres conciliares, haciendo eco al llamamiento de Cristo, han convocado a todos los fieles laicos, hombres y mujeres, a trabajar en su viña. De este modo, mi venerado predecesor relanzaba el apostolado de los laicos, a quienes el concilio había dedicado un documento específico, del que hablaremos más adelante. El amplio campo del apostolado laical no se limita al espacio de la Iglesia, sino que se amplía al mundo. La Iglesia, en efecto, está presente en todos los sitios donde sus hijos profesan y testimonian el Evangelio, en los ambientes de trabajo, en la sociedad civil y en todas las relaciones humanas, allá donde ellos, con sus elecciones, muestran la belleza de la vida cristiana, que anticipa aquí y ahora la justicia y la paz que serán plenas en el reino de Dios. El mundo necesita que se impregne del Espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor eficacia en la justicia, en la caridad y en la paz. Y esto es posible solamente con la contribución, el servicio y el testimonio de los laicos. Es la invitación a hacer esa iglesia en salida, de la que nos ha hablado el Papa Francisco, una iglesia encarnada en la historia, siempre abierta a la misión, en la que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, apóstoles del Evangelio, testigos del reino de Dios, portadores de la alegría de Cristo que hemos encontrado. Hermanos y hermanas, la Pascua que nos preparamos a celebrar renueve en nosotros la gracia de ser, como María Magdalena, como Pedro y Juan, testigos del resucitado. Hasta aquí la catequesis del Papa León y a continuación el resumen en francés. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments. En los diferentes idiomas, antes de leer el resumen de la catequesis, los lectores aseguran al Santo Padre las oraciones por su ministerio apostólico universal y le formulan los augurios de una santa y feliz Pascua de Resurrección. Asimismo, anuncian que al final de la audiencia general se cantará el Padre Nuestro en latín y luego el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que le extiende complacido a sus familiares, a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. También bendecirá a los objetos, los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Chers frères et sœurs,
nous poursuivons notre réflexion sur l'Église dans la Constitution Lumen Gentium en abordant le chapitre consacré aux laïcs. Comme le pape François aimait dire, les laïcs constituent tout simplement l'immense majorité du peuple de Dieu. En expliquant positivement la nature et la mission du laïcat, le Concile rappelle qu'il n'y a qu'un seul peuple de Dieu appelé à une commune vocation à la perfection. Avant toute distinction est affirmée l'égalité de tous les baptisés et la dignité et la liberté des enfants de Dieu. Les laïcs incorporés au Christ par le baptême participent à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ et exercent la mission de tout le peuple chrétien. Le peuple saint de Dieu est le corps du Christ. Vivifiés par l'Esprit, les laïcs sont appelés à toute œuvre bonne et parfaite. Leur apostolat s'étend au monde entier pour l'imprégner de l'Esprit du Christ dans la justice, la charité et la paix. Soyons donc cette Église en sortie, des disciples missionnaires, témoins du royaume de Dieu. Maintenant, le Saint-Père. Ahora el Santo Padre saluda en italiano a los fieles francófonos. Saluto ai pellegrini di lingua francese. Saludo a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los provenientes de Haití, el Colegio La Salle de Francia y los participantes en el encuentro UNIV 2026. Pidamos al Señor que renueve nuestras sociedades con el fermento del Evangelio, que los fieles, llamados a vivir en el corazón del mundo, estén animados por el Espíritu de Cristo para cumplir su misión y trabajar por la llegada de su reino. Que Dios los bendiga. Y ahora la lectora traduce el saludo del Santo Padre. Vous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue les pèlerins de langue française, en particulier ceux venus de Haïti, le Collège La Salle de France, ainsi que les participants à la rencontre UNIV 2026. Demandons au Seigneur de renouveler nos sociétés par le ferment de l'Évangile, que les fidèles appelés à vivre au cœur du monde soient animés par l'Esprit du Christ pour accomplir leur mission et travailler à l'avènement de son règne. Que Dieu vous bénisse. Ahora escucharemos el saludo de los fieles de lengua inglesa. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. They also extend their best wishes for a happy Easter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre la Constitución Dogmática Lumen Gentium, hoy reflexionamos sobre los laicos. En lugar de limitarse a definir a los laicos por lo que no son, el Concilio Vaticano II buscó arrojar luz sobre su dignidad innata como miembros del pueblo de Dios y subrayar la peculiaridad de su papel en la misión de la Iglesia.
Al haber sido incorporados a Cristo a través del bautismo, los laicos participan a su manera en su oficio sacerdotal, profético y real. La Iglesia está presente donde quiera que sus hijos profesen el Evangelio y den testimonio de Cristo. Por esta razón, los hombres y mujeres laicos están particularmente llamados a llevar la presencia de Cristo a todas las esferas de la vida y así transformarlas desde dentro, dando testimonio de la belleza de una vida en Cristo y del poder elevador de su gracia. Extiendo una calurosa bienvenida a todos los peregrinos y visitantes de habla inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los que vienen de Nigeria, Filipinas y los Estados Unidos de América. Saludo en particular a los estudiantes que participan en la Conferencia Universitaria Internacional UNIV 2026. Que esta Semana Santa nos lleve a celebrar la resurrección del Señor Jesús con corazones purificados y renovados por la gracia del Espíritu Santo. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos. A continuación, escucharemos la síntesis de la catequesis en alemán. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Darüber hinaus wünschen Sie Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Zum Abschluss dieser Generalaudienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater... Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el cuarto capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, dedicado a los laicos. Con el nombre de laicos, el concilio designa a todos los fieles cristianos que, en cuanto incorporados al pueblo de Dios por el bautismo, son partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejerciendo en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. Los laicos, llamados a profundizar en la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de su vocación bautismal, hacen posible, con su testimonio de fe, esperanza y caridad, que la belleza de la vida cristiana se extienda por diferentes lugares y ámbitos de la sociedad. De ese modo, forman parte activa de una iglesia encarnada en la historia, siempre abierta al anuncio de Cristo, en la que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, apóstoles del Evangelio y testigos del reino de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los jóvenes venidos de distintas partes del mundo para participar en el Encuentro Internacional UNIV 2026. Pidamos al Señor Jesús que el misterio pascual que nos disponemos a celebrar en estos días santos renueve nuestro compromiso bautismal, impulsándonos a ser alegres testigos de su resurrección,
Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatio, sed libera nos a malo. Domine cordiale benvenuto. Institutos escolares, días de la Semana Venga un surja una a las personas más débiles. a tutti A todos, mia mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.